Está sucediendo ahora en China, porque atención, China volvió a un confinamiento muy, pero muy estricto una vez más. Bienvenido, Gaby. Sí, sí, Dani, justamente lo que estamos viendo, hace un ratito hablábamos con una argentina que estaba Sí. justamente allí en Shanghái y nos contaba la situación desesperante que están atravesando, básicamente porque lo que se vive es una cuarentena que ya se ha extendido por más de 15 días y que no les permiten directamente salir a la calle. ¿Qué está provocando esto? Una escasez de alimentos y de medicamentos donde se escuchan, ¿ven ahí esta imagen? Sí. Desde los edificios, la gente gritando desesperadamente, pidiendo comida, porque no pueden bajar de los edificios. Y es el Estado el que supuestamente le tiene que suministrar los alimentos, se los llevan, Sí. pero se los llevan racionados. Te toca lo que te toca. Nos contaba esta argentina que en el último paquete que le entregaron había 3 zanahorias, digamos, ¿no? Y aparte, escuchen los gritos. Bueno, y lo que gritan es que necesitan alimentos, necesitan medicamentos y cuando lograron en algún momento en alguna área abrir, porque lo tienen sectorizado como en 3 grupos, 3 grandes grupos. Pensemos que Shanghái viven 25 millones de personas, es un país en sí mismo y los segmentan de acuerdo a, hacen los testeos cada 48 horas y si hay casos positivos, obviamente esos tienen un confinamiento mayor. Tienen que no tener casos durante 15 días para que empiecen a liberalizar esa zona, digamos, ¿no? Cuando pudieron salir algunos, ¿qué pasó? Hubo saqueos, Claro. porque no había, hacía días que no tenían nada. Y van a ver lo que pasa, bueno, esto es lo que se ve, calles vacías, aeropuertos sin movimiento, están cerrados todos los aeropuertos internacionales. Pensemos que Shanghái es la ciudad más importante de China y es el centro financiero y comercial de China. Pero esto además se da en todo Shanghái. En casi todo, porque hay algunas áreas que lograron cierta liberalización, pero después volvieron hacia atrás. Sí. No son los 25 millones que están confinados, pero es por lo menos 2/3 partes. No. Y aparte vos sabés que es Shanghái. Shanghái es más fuerte por la cantidad de gente y por los habitados. Digo un país por la cantidad de gente. Exactamente, pero si vos tomás las distintas ciudades que están con confinamientos parciales, vos llegás a que están confinados más de 300 millones de personas, casi el 20% de la población china. Bueno, es que los números cuando hablamos de China siempre a nosotros ahora nos sorprenden. Nos abruman, claro. No debería sorprendernos porque sabemos que siempre hablamos de volúmenes muy grandes, pero de todos modos sorprende tanto tiempo después, un confinamiento tan estricto, el cansancio de la gente, ¿no? Y todo esto a partir de un brote. Bueno, también es cierto que a partir de estos confinamientos estrictos es que se evitaron mayores consecuencias, ¿no? Sí, lo que está llamando la atención... Bueno, en Wuhan al principio Wuhan, también. claro, empezó en Wuhan. Recordemos, esta pandemia a nivel mundial empieza en noviembre de 2019, los primeros casos en Wuhan, China. China toma estas políticas de tolerancia cero, ellos le dicen política de cero COVID, ¿no? Con mucho rigor, por las características del gobierno, obviamente. Estos son los saqueos que le mencionábamos que hubo cuando abrieron alguna zona y que hubo protestas y saqueos a comercios, ¿no? Te decía, hasta el momento de este nuevo brote, China había tenido, por lo menos oficialmente, poco más de 100.000 casos. Hoy está teniendo 30.000 por día. En total había tenido 100.000 casos y ahora tiene 30.000 por día, de los cuales 28.000 son en Shanghái, pese a las medidas extremas, ¿no? Sí, y sorprende también, igual esta imagen es impresionante, ¿no? Porque claro, es mucha gente, ¿no? Ya no respetando, bueno, volvemos a lo mismo, los volúmenes de los que hablamos, chinos, pero no respetando este nuevo confinamiento y teniendo además las vacunas Sinopharm, CanSino, Sinovac, son vacunas chinas, todas vacunas chinas. Entiendo que alto porcentaje de la población vacunada, y cuando uno podría pensar también que, bueno, una suba de casos no debería representar
no debería representar una preocupación tan grande, sobre todo porque aún con Omicron, bueno, las consecuencias en el cuerpo y la cantidad de muertes no serían tantas. ¿Por qué? Porque estamos vacunados. Ahora, de todos modos, me pregunto por qué lo hacen y bueno, también porque pueden hacerlo, porque pueden mantener por las a toda esta... del gobierno, claro, exactamente. Totalmente. Como país, de mantener a toda esta cantidad de gente confinada, más allá de que se quejan y se quejan a través de los balcones, bueno, no sale en general toda la población a saquear y no se convierte en un desastre, ¿no? Que en otro país esto, bueno, y bueno, vos mencionabas, ¿no?, las características del gobierno y la política de tolerancia cero, ¿no?, que estamos mencionando. Fíjense esta imagen que vamos a ver ahora, que se acaba de conocer, de cómo... cuando detectan a una persona que violó la cuarentena, cómo lo agarran con esa especie de pinza, para tener distancia por el riesgo de contagio. Fíjense cómo lo tienen agarrado, ¿no? Esta pinza es una pinza que las fuerzas de seguridad chinas utilizan desde hace por lo menos 10 años y es para arrestos con personas violentas. En este caso no es una persona violenta, lo utilizan para mantener la distancia por el tema del COVID. Pero fíjense cómo lo agarraron entre dos. Y con una persona con la que aún se está manteniendo un diálogo, ni siquiera es que revolea brazos, ¿no?, manotazos, nada. Es una persona que se está quejando y que probablemente esté diciendo, como tenemos casos en todo el mundo, no, yo tengo derecho a transitar sin barbijo y porque la ley y porque la Constitución y andás a ver cuántas cosas más. Y de hecho, fíjate que se pone a buscar en su celular lo que aparentemente era el certificado de que no tenía COVID. De que no tenía COVID, porque lo someten cada 48 horas a pruebas, ¿no? Y, por ejemplo, entre las cosas que el Estado les envía a través de los comités barriales, les mandan test para hacer autotest también, ¿no? Y ellos tienen que dar esa información, subir esa información para demostrar que no tienen COVID cuando no son hechos por el propio Estado. Pero fíjense, el rigor con el que se manejan, terminan detenidos. No lo dañan estas pinzas, no lo lastiman, de todos modos es impactante, ¿no? Es muy impactante. Vos sabés que utilizan para que este hombre no se les acerque. Totalmente. Hoy, en esta charla que manteníamos con esta argentina, le preguntábamos cómo puede ser que con semejante confinamiento sigan creciendo los contagios, ¿no? Y nos decía, es lo que no nos explicamos. ¿Qué está pasando acá? La mayoría, te decía, en Shanghái hay 28.000 casos hubo en el día de ayer. De la enorme mayoría son casos asintomáticos, ¿no? Pero cuando salen en el test, se hace el test y les da positivo. Y el otro dato que está generando mucha, pero mucha polémica internacional es la separación de los chicos de sus padres. Cuando a un chico le da positivo el test de COVID y a sus padres no, se los llevan a los chicos, por más que sean menores de edad, a lugares de confinamiento. La verdad que todo suena a una exageración, honestamente, tengo que decir, ¿no? Habiendo vivido nosotros una situación, bueno, similar a la que han vivido todos los países del mundo, todo esto ya lo vimos, el confinamiento, diferentes características, ¿no? Pero las calles vacías, todo lo que ya pasó, no debería sorprendernos. Me pregunto, Gaby, y no sé si vos tengas ese dato, porque bueno, tampoco sos especialista en salud, en COVID, pero si esto tiene que ver con alguna variante nueva. Me hablaba, sin embargo, de personas sin síntomas. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría pensar, a esta altura podrían dejar que se contagien. No hace falta separar a los... Bueno, tiene que ver, otra vez volvemos a lo mismo, con las características del propio país. Pero te preguntaba lo de la variante, porque no olvidemos que todo esto surge de Wuhan, surge allí, y tal vez el temor de que otra variante crezca y se expanda por el mundo entero, bueno, después todas las miradas van a volver a China, ¿no? Sí, todos los especialistas señalan y el juzgamiento y que todo. Esto es Omicron en sus distintos linajes, viste que está la AB1, AB2 y todo eso, es Omicron en distintos linajes, ¿no? Y por eso el grado de contagiosidad que tiene, que sabemos que Omicron es más contagiosa que otras, aunque puede ser, sobre todo cuando hay población vacunada, mucho menos letal, ¿no? Pero es Omicron en los distintos linajes que se han encontrado en los últimos tiempos. Claro, bueno, y la última que apareció hace muy poco tiempo, pero más parece ser más de lo mismo, sobre todo en cuanto a síntomas, ¿no? Que es lo importante, y consecuencias físicas, todo lo que ya conocemos. Bueno, gracias, De nada, Dani.